Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Siguiente, última ya sesión de abril, del mes de abril, y cada vez que me veo en una cámara mi pelo va más hacia arriba, con lo cual debería, santísima madre de Dios, debería ya ir a peluquería, sobre todo porque, bueno, gracias a estos vídeos que grabo ya sé que no solamente la historia del cine va en aumento, sino que mi pelo va cada día más arriba. Pero bueno, fuera parte de este comentario jocoso, madre mía de mi vida, vaya alfombra. Eh, Fuera de este comentario jocoso, vamos a irnos hasta Estados Unidos otra vez. Vamos a volver a un poco a lo que estábamos haciendo la semana pasada. Lo que pasa que de una manera bien distinta. Vamos a ver una película un poco más ligera en el sentido, pues, en el que nos hemos enfrentado, por ejemplo, a la película del viernes pasado, de Noche de Vino, bueno, de este viernes, si lo estáis viendo hoy, de Noche de Vino Tinto, la película de José María Núñez de la Escuela de Barcelona, con la cual entramos directamente en esa vanguardia tan desconocida dentro del cine español. Nos vamos a ir hasta el año 58. Este es el mes en blanco y negro, con lo cual vamos a recuperar también un poco de clásicos, que normalmente viene bien. Y nos vamos a ir hasta una época muy determinada, que es este periodo que hay en Estados Unidos, que antes del nuevo Hollywood, que ya sabéis, porque lo he explicado muchas veces, que es la época en la que digamos que los directores se independizan de alguna manera, por decirlo así fácilmente, se independizan de los estudios y ellos son la cabeza visible de las producciones que realizan, pues digamos que años antes, incluso un poco antes de que John Cassavetes, que es digamos el primer pope, digamos, del cine independiente en Estados Unidos, pueda hacer y financiar sus películas. Digamos que hay varios actores que prueban suerte haciendo productoras y llevando a cabo diferentes proyectos bien propios o bien de directores o de guionistas, incluso pues, con ellos mismos de protagonistas, bien conocidos. El caso más, yo siempre recurro al precursor, para mí el precursor del nuevo Hollywood, que ya sabéis que empieza en 1967 con el estreno de Bonnie and Clyde, de Arthur Penn, con Warren Beatty y Faye Dunaway. Y digamos que esa es la película inaugural, digamos, del movimiento. Además, pues bueno, todo esto tiene unas connotaciones sociales, que es pues, el cambio de paradigma con respecto al público, la entrada en la universidad ya de una masa de jóvenes bastante más importante que décadas atrás, y digamos que un establecimiento de una sociedad mucho más centrada en determinadas búsquedas de soluciones a problemas sociales muy acuciantes que aún hoy todavía necesitan una solución. Sin embargo, entre el final de la Segunda Guerra Mundial, en el año 45, y el año 67, que es cuando llega esta vanguardia, es verdad que las mayors hacen de las suyas, tienen esos grandes títulos, aunque pierden un poco de fuerza. Os contaba la semana de Ida Lupino, os decía el eslogan este de la Metro Goldwyn Mayer, ¿no? De más estrellas que en el cielo. Pues digamos que toda esta injerencia de los estudios en los contratos de los actores pierden algo de importancia, los directores empiezan a ganarla, pero digamos que hay algo que si influye en el nuevo Hollywood en demasía, digamos que en esta época ya empieza a ser un problema para la industria del cine y una ventaja para todos aquellos híbridos que hay entre televisión y cine. Bien, pues como acabo de decir, la llegada de la televisión supone, a finales de los años, primeros de los años de los 50, supone rodar determinadas producciones para televisión de un consumo mucho más rápido, de una temporalidad mucho más determinada, y sobre todo no en plan pues planear películas que duren pues de 100 a 130 minutos o superar las 2 horas con facilidad, con grandes repartos. Aquí se necesitan pues géneros muy determinados que se puedan grabar o se puedan rodar para emitirse en capítulos de 20-30 minutos, a lo sumo 1 hora, que era lo que duraban los grandes seriales, pero eso ya llegará posteriormente. Las series, sobre todo, que se dedicaban al policíaco y al western, que eran, digamos, los dos géneros televisivos de la época, pues digamos que tienen unas reglas muy determinadas. Entonces, digamos que en cierto sentido, la llegada de directores, de realizadores en este caso, como el de hoy, creo que os iba a decir el nombre de un ejemplo, pero se me ha ido, se me fue, ahora lo he recuperado. Entonces vamos a centrar, digamos, todo el panorama televisivo y cinematográfico de los años 50 en Estados Unidos,
primero, en este comienzo de surgimiento de esta nueva manera de ver el cine, como precursora también de lo que llamamos el cine independiente americano. Ya sabéis que son todas las producciones que están fuera de los márgenes de la industria, normalmente las que luego en los años 80, finales de los 80, empezaron a aparecer y a agruparse alrededor del Festival de Sundance, luego el Festival de Toronto, también luego el Festival de Tribeca. Son producciones que solamente tienen una exhibición muy, muy limitada y en ocasiones, gracias a Sundance, ahora porque es más o menos un evento muy conocido, se pueden llegar a tener bastante más distribución de la que tenían en su tiempo. Pues, por ejemplo, Steven Soderbergh salió de Sundance y ganó la Palma de Oro, pero de Sexo, Mentiras y Cintas de Vídeo, aparte de los que bueno, llegasteis en aquella época, muy poca gente hoy se acuerda. El Festival de Sundance, lo bueno que tiene es que proyecta películas de directores muy interesantes que luego tienen un recorrido muy, muy importante, pero que quedan, digamos, de alguna manera desdibujadas por el resto de toda la industria, de toda la propaganda y publicidad que se nos mete por parte de los grandes estudios de sus películas. Pero bueno, que nunca olvidemos que hay un foco de cine en estos festivales. Bien, antes de todo esto, antes del surgimiento ya del establecimiento del cine independiente, productoras como Fox Searchlight, Focus Features, etcétera, pero todas son estas vinculadas a grandes productoras. Digamos que surge pues actores, en este caso Kirk Douglas, por ejemplo, realiza Senderos de Gloria con Brina, que es la productora que él realiza para llevar a cabo sus propios proyectos, y en este caso, en 1958, que es donde nos situamos hoy para la película que nos toca, Mesas Separadas, digamos que tenemos que contar con, lo hablaremos la semana que viene, a modo también de despedida ya del mes de abril, os contaré todos los detalles de la productora, pero en este caso es Burt Lancaster el que funda una productora con su agente, con Hedge, y digamos que Hedge Lancaster son los que empiezan y luego se incorpora un guionista, Hill, pero eso será en el 59, 58, 59, y digamos que esta película entra dentro, digamos, de esta primera etapa de Hedge Lancaster. Entonces, a través de esta productora, se empiezan a sacar nuevos proyectos que, aunque la distribución sea de una mayor, en este caso creo que fue la Metro-Goldwyn-Mayer, digamos que toda la producción está asumida por un actor que es productor y un guionista, en este caso un agente un representante, que también se mete a socio capitalista, creo que fueron, y entre los dos, con un presupuesto que ronda por película a lo mejor entre los 100.000 y los 400.000 dólares, en función de la recaudación, pues van creando proyectos que luego es verdad que se distribuyen a cargo de una mayor, pero que digamos que esa mayor no ha entrado para nada en la producción, con lo cual podemos hablar ya de este germen del cine independiente. El director de la película de hoy, de Mesas Separadas, no es otro que Delbert Mann. Delbert Mann es un hombre muy conocido en la televisión, digamos que fue uno de los primeros directores de grandes trabajos para televisión. Rápidamente se pasó al cine y lo que hizo fue intentar llevar al cine, a la gran pantalla, a estas películas de 2 horas, hora y media, 2 horas, todos los recursos creativos de las series de televisión y de los seriales que en aquella época se estaban produciendo. Tramas muy rápidas, preocupaciones bastante más realistas que las que se están viviendo en el cine, pues digamos que unos sentimientos mucho más reales, mucho más alejados de toda esta pompa y circunstancia que normalmente tenía el cine en los años, especialmente el cine americano, hablamos del cine norteamericano, en los años 50. Hablamos de que está Mankiewicz, William Wyler, de que está Michael Curtiz. Venimos de herederos de grandes historias de amor. Está el Douglas Sirk por ahí también haciendo sus grandes romances, las grandes películas de western de Howard Hawks, por ejemplo. Y sin embargo, hay dos estilos, en este caso el policíaco y el drama, que quedan un poco desdibujados entre tanto mar de tramas. La película más conocida de Delbert Mann, quizás porque le dio también una fama que evidentemente merecía, pero fuera, digamos, la fama le llega posteriormente porque es una primera película distinta dentro de lo que se publicitaba en Estados Unidos en aquella época. He tenido dudas toda la semana acerca de poner Marty, que es la película de la que os hablo, y Mesas Separadas. Sin embargo, yo creo que por nuestra vinculación también, nuestro gusto por el teatro,
creo que Mesas Separadas puede ser una película muy interesante de ver desde también nuestra óptica de, pues, amantes y gente que tiene mucho conocimiento de teatro. Entonces digamos que desde la puesta en escena, Mesas Separadas tiene muchísima más enjundia, por lo menos a mí me lo parece, de cara a poder verla. Esta y luego, pues si queréis y las encontráis, creo que hay un par de Estudio 1, que ahora que están subiendo un montón a la web de Radio y Televisión Española, pues se pueden ver las adaptaciones que se han hecho de esta obra de Terence Rattigan. Marty, que está en Filming también, la tenéis para verla si os apetece. Es muy buena, es una película exquisita con Ernest Borgnine, que tuvo $300.000 de presupuesto y recaudó más de 3 millones de dólares, con lo cual el éxito fue atronador. Además fue la primera película que consiguió la Palma de Oro en el Festival de Cannes, la primera película norteamericana que consiguió la Palma de Oro en Cannes en el año 1955, perdón. Y digamos que además consiguió, creo que fueron cuatro Oscars y nada desdeñables. Mejor película, mejor director, mejor actor y mejor guión. Y además, hombre, ganar estos 4 premios tan importantes, digamos que sitúa a Marty como una de las películas más importantes e interesantes de la historia del cine. Ya os digo, el tiempo ha pasado por ella, ha quedado oculta por el paso de las décadas, el paso del tiempo y también el desconocimiento del público. Y digamos que Marty ha quedado oculta, pues de alguna manera, entre tanto nombre conocido, hiper famoso y tal, tanta propaganda hollywoodiense, precisamente porque interesaba, ¿no? Y Marty es una peli muy especial, muy pequeña, muy bonita, de un hombre que trabaja en una carnicería y de repente se enamora. Entonces, esta historia a priori tan tonta y tan simple, pues obtuvo un reconocimiento increíble en la época. Además, él está increíble, Ernest Borgnine, que es quizás la antítesis de todo este tipo de papeles. Merecería, solo por el rostro que tiene, un villano de western o el malo de una película de policías, pero verle en un papel tan adorable como el de Marty, la verdad es que supuso una interesante reflexión acerca de los nuevos paradigmas del cine. Además de la primera gloria, digamos, fuera de Estados Unidos, en este caso en el Festival de Cannes, un festival ya muy importante en aquella época, para una película de los Estados Unidos. Además no fue nada de grandes estudios, sino una peli súper pequeña, también motivado por una voluntad, digamos, de premiar algo norteamericano que no fuera lo de siempre, ¿no? Estas típicas grandes películas y grandes producciones oficiales de la industria. Bien, pues Delberman, 3 años después de Marty, se metió a dirigir una adaptación que el propio Terence Rattigan, el propio autor de la obra teatral, se encargó de adaptar junto a John Gay. John Gay, que ya hablaremos de él, es un guionista también curtido en televisión y con varios trabajos a sus espaldas, muy interesantes, con directores también fuera de industria. Pero ya os daré títulos y para no saturaros tampoco en el primer vídeo. Pero digamos que esta película tiene además un recorrido muy bueno desde el punto de vista emocional y desde el punto de vista de la puesta en escena. No olvidéis que no hablamos de teatro filmado, porque es una cosa que a mí me gusta muy poco, porque el teatro filmado, no, es que además muchos críticos, mucha gente que se dedica a escribir el cine utiliza la expresión teatro filmado como algo negativo. Y muchas veces no nos paramos a pensar en la importancia de la puesta en escena a la hora de hablar de una adaptación teatral. No puedes hacer una adaptación al cine de una obra de teatro esperando a Amadeus. Pues Amadeus, la verdad es, Peter Shaffer ideó todo un argumento visual alrededor de la película que luego Milos Forman terminó de concretar en una película que para mí es fascinante y maravillosa. La primera que se me ha venido. En este caso es una obra sobre simplemente el intento de dibujo de varios caracteres y varias emociones de varios personajes encerrados en un hotel. Y con esto recuperamos un género también perdido que a mí me interesa muchísimo, que es el género de los hoteles, ¿no? Que es el precursor. Ya en los años 50, 60 se hacían películas de hoteles. Pensad sobre ello porque hay un montón de películas en este estilo y seguro que no os acordáis ahora mismo de ninguna, hasta que lo he dicho y de repente pues caéis en que es verdad, hay un montón de pelis que van sobre hoteles, que son las precursoras de todas estas películas de historias cruzadas que nos fastidiaron a últimos de los 90 y a primeros de los 2000, en la que había 27 personajes, cada uno de su padre y de su madre, que pues se cruzaban en un paso de cebra y se miraban y resulta que una era, bueno, yo qué sé, historias estas que además estaban cortadas todas por el mismo patrón. La semana que viene os daré también títulos de películas de hoteles,
para que los tengáis en cuenta y los podáis ver, porque son muy interesantes desde el punto de vista emocional. Son películas de gente que no se conoce, que se encuentra en un lugar cerrado, aparentemente aislado de cualquier atisbo de lo que ellos entienden como civilización, cada uno de ellos, y en mesas separadas, digamos que recogemos también un guante de una frase que era, pues nadie es una isla. Y entonces con este nadie es una isla, creamos una serie de, perdón, una serie de emociones de cada uno de los personajes con relaciones entre ellos. Ya os digo, es una película, a mí me encanta esta película, me parece fascinante bueno, no es porque salga la espalda de Burt Lancaster, que ya sabéis que a mí la espalda de Burt Lancaster me puede, el 70 milímetros se me queda corto para esa espalda, pero tenemos a Burt Lancaster, tenemos a David Niven, tenemos a Deborah Kerr, tenemos a Wendy Hiller, tenemos a Rita Hayworth, que creo que me lo ha dicho, tenemos a Rod Taylor y tenemos a algún que otro más, bueno, el propio Lancaster, que también sale en la película. Digamos que, ¿en qué quiero que os fijéis? Sobre todo en que os dejéis llevar. Aquí no es como Noche de Vino Tinto, donde el guión era, pues bueno, un poco de, no sé, ida de olla mental acerca de las emociones de una noche, tal y cual. No, aquí esto es una obra de teatro, aquí hay relaciones entre todos los personajes, vamos a asistir a unas dosis de realidad, vamos a asistir a la relación entre hombres y mujeres, os hago mucho hincapié en la relación entre Lancaster y Hayworth, incluso en la relación que establecen David Niven y Deborah Kerr, el tipo de personajes que tienen los dos. También David Niven gana el Oscar al mejor actor por esta película y es un papel muy extraño, os lo digo porque para que os preparéis para este personaje, porque es muy extraño el de David Niven en la película y sobre todo también el de Deborah Kerr. Es un cambio, una ruptura también con lo que ella solía hacer hasta el momento. Entonces, para que haceros un resumen de todo lo que he dicho, quedaos con que estamos en el año 58, tenemos a un equipo de técnico y artístico que procede de la televisión y digamos que podemos estar hablando ya de este cine independiente, de esta voluntad de algunos profesionales de la industria de Hollywood que deciden desligarse en cuanto a producción de los grandes estudios y empiezan a producir películas por su propia cuenta y riesgo. En este caso, con el éxito de Marty se pudo producir esta película y digamos que la productora de Burt Lancaster tuvo bastante éxito con bastantes producciones muy interesantes como Chantaje en Broadway, que la vimos hace un par de años, con Tony Curtis y el propio Lancaster, y por ejemplo Veracruz, que seguro que la recordáis con Sarah Montiel, Gary Cooper y el propio Burt Lancaster, dirigida por Robert Aldrich, que es otro de esos directores a los que hay que apuntar en esta nueva ola. Así que nada, os dejo con mesas separadas y oye, espero que os guste, la verdad, porque a mí la verdad es que es una peli que me encanta, me vuelve loco y espero que la disfrutéis y que el viernes que viene hablemos sobre ella y todo lo que esconde en su puesta en escena, en sus diálogos y las interpretaciones de sus actores. Espero vuestras impresiones. Un abrazo para todos, cuidaos mucho esta semana y bueno, pues que nos vemos el viernes que viene.